Nos metemos de cabeza en cada punto importante, en cada una de estas leyes que se van a tratar en el Congreso, que tiene que ver con la emergencia económica, la emergencia sanitaria y otros puntos que para eso está Marcela Pagano, para que nos dé los detalles importantes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pauli? Hacemos un breve repaso para que tengas presente. Algunas de las medidas ya las escuchaste y fueron confirmadas incluso por el jefe de gabinete durante el fin de semana. Y arrancamos por una medida que en realidad lo que hace es tender a dar una marcha atrás en algo que ya había actualizado e impuesto el expresidente Mauricio Macri, que es una mayor presión fiscal sobre las retenciones que se le cobran al campo. La manera del cómputo que había establecido Macri era con un monto de porcentaje más un tope en dólares. Con la devaluación, la carga tributaria, el peso del impuesto se desvalorizó. Con lo cual lo que se hizo fue actualizarlo de modo tal que este cálculo reivindica un poco esa fórmula establecida en cálculo de peso impositivo sobre el sector que en realidad había dejado Macri. Después vino la devaluación. Esa primera idea es la que se retoma. Te hago esto porque, para no entrar en demasiado detalle, esto que te voy a presentar es un poco lo que de por sí ya el campo esperaba. Soja 30%, otros granos, maíz por ejemplo, 12% y carne una alícuota del 9%. Esto hay que decir, son medidas que empiezan a conocerse y que serían las medidas de emergencia. Por eso es que el ministro Guzmán la semana pasada habló de medidas con una base de solidaridad. Solidaridad es el esquema que se va a presentar o el argumento para poder explicar por qué se tienen que tomar medidas en donde en definitiva en Argentina, donde la verdad ningún sector está pasando por un buen momento, aquellos que están en mejor situación o menos peor, discúlpenme la expresión, pero esta podría ser la consideración, menos peor aportan su grano para el que la está pasando todavía aún mal. El campo es uno de estos sectores. Cuando hablamos de medidas de emergencia, ¿tienen algún plazo en tiempo? Sí, ahora vamos a repasar alguna de ellas. En principio no sabemos el texto escrito y te digo, esto cambia minuto a minuto. Claro. De hecho teníamos una discusión en el Congreso que iba a arrancar a la mañana, se postergó a la tarde. Este encuentro ahora podría ser todavía mañana, no se sabe y no está confirmado bien, donde se presentan estas medidas. Pero por lo pronto la presentación de este proyecto se está dirimiendo hasta último momento. En la letra chica se habla de una situación, o por lo menos puertas adentro, los ministros del área económico hablan de una situación de un esquema de 6 meses. 6 meses para poder frenar la caída que tiene la economía argentina y empezar a calentar los motores para un eventual crecimiento. No es de un día para el otro, como siempre decimos, tampoco es de un día para el otro que se desaceleren los precios. Pero por lo pronto estas medidas, y vamos a mostrarte la siguiente en pantalla, tienen una fecha de vencimiento. Claro, va a ser a potestad del presidente que decida cuál de ellas. Hay que recordar que la ley de emergencia anterior duró varios años. Absolutamente. Vamos a ver la número 2. Primero retenciones, la número 2. Bueno, esto genera tanto polémica. Claro, porque en principio, bueno, un funcionario dijo 20%, al otro día claro que era 30%. Lo cierto es que cuando vos hagas gastos en el exterior, como turista, ya sea consumo de servicios, hotelería, que te compres indumentaria, todo lo que pagues en el exterior, pero además, si no sos turista, vivís en Argentina y, por ejemplo, te gustan las series y las películas y contratás un servicio que tiene sus oficinas en el exterior, con lo cual es una compra nominada en dólares, o sos de los que usan determinada aplicación para escuchar música, también sus oficinas más están en el exterior, vos vas a estar encuadrado dentro del gasto que el argentino hace en el exterior, con contrataciones en el exterior. En principio abarca todo, Pauli. Y esta alícuota es del 30%. De dólar, euro, lo que sea, digamos, todo lo que sea moneda extranjera. Sí, en realidad lo que hay que entender es que cuando vos pagas a fin de mes la tarjeta, todo se dolariza, es la moneda de referencia para los gastos. Por lo pronto, esos gastos van a estar discriminados, como supo ser en otra época de nuestra historia, y va a tener un 30% de alícuota. Entonces, si no vos se devuelve con ganancias. En principio no hay devolución, en principio es un impuesto, habrá que ver cuando se presente si hay alguna posibilidad de degravarlo. En el anterior cepo cambiario que impuso la hoy vicepresidenta, expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sí había posibilidad de cruzarlo y descargar ese costo impositivo, habrá que ver, en principio ahora no, pero por lo pronto, si sos alguien que se dispone a cruzar el charco de Uruguay, a Brasil, al exterior, en forma de turismo, estamos a poco de comenzar la temporada de alto impacto turístico,
turístico, por lo pronto tenés que calcular más o menos, si esto no lo cambian, si a último momento no cambian, un dólar turista, entre comillas, de 81 pesos. Bueno, personales. Atención con esto, bienes personales. Claro, no es el único impuesto que se crea a las compras, a los servicios contratados en el exterior. También hay algunos que se modifican. Lo ponemos en pantalla, sé que suena engorroso, pero trata de prestar atención a lo que hoy mismo pagas. Porque en realidad es un incremento proporcional para todas las alícuotas. El que hoy paga una alícuota del 0,25 va a pagar una del 0,50. El doble, bastante mucho, Es ¿no? importante, Pauli, de 0,50 a 0,70. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces esto muchas familias lo descargan en sus contadores y no lo tienen en la cabeza, pero es la manera más rápida para que vos empieces a pensar cuál va a ser la percepción de tu impuesto. Recordemos que en la última modificación no entraban las viviendas de clase media, lo digo por su valor, que eran ocupadas o justificadas fiscalmente como única vivienda. ¿Y ahora? Bueno, si no se modifica nada, esto persiste. Hay que ver. En principio, la realidad es que todo aquel que tiene un auto y más de una propiedad está seguro, encuadrado y alcanzado por bienes personales. También es importante saber si esta modificación empieza a regir a partir del momento de su publicación, si es para el actual periodo que arrancamos fiscalmente. Hay un montón de situaciones en gris que no se saben cómo va a terminar, pero por lo pronto... No debería ser retroactivo. Digo, en general... No debería ser retroactivo, pero digamos que esta ley debería salir ya. El periodo fiscal alcanzado debe aclararse y por lo pronto también esto que te digo. Por ejemplo, si yo tengo una única vivienda y es de familia, sin importar su valor, ¿va a estar dentro o no? ¿Va a seguir entonces esta liviandad que se puso, entre comillas, para esas familias que lo único que tienen es una casa y un auto y entonces estaban dentro de bienes personales y la anterior gestión intentó dejarlas afuera? Bueno, todo eso vale la pena que sea aclarado en este proyecto de ley. Por lo pronto, bueno, sube el peso fiscal. Vuelve la doble indemnización. Bueno, y acá es donde yo te digo, donde se juega el concepto de los 180 días. Para los empresarios, el tema es así. Empiezan a hacer números y dicen, bueno, al final me cuesta más despedir a un empleado, esto es, por supuesto, sin causa, que hacer la carga patronal, porque también va a haber algún premio compensación, se está esperando, sobre todo para las pymes, por el lado de lo que significa el impuesto que pagan por cada trabajador que tienen en blanco. Así que esta medida, la doble indemnización, también era muy solicitada por los gremios, fue parte de una negociación seguramente con ellos, pero por lo pronto va a regir por 180 días. Y acá, bueno... ¿Qué significa esto? Estamos todos esperando a ver qué pasa con las tarifas. Y es lógico porque no se sabe cuál es la concepción ideológica de lo que va a ser el programa de esquema tarifario. Argentina tiene un gran problema ahí. Fue por la dolarización y no le funcionó. Y ahora se pretende que las tarifas no estén ancladas al dólar. Es decir, que si hay un movimiento brusco con el tipo de cambio no va a repercutir en lo que vos pagás. Pero también lo que se va a hacer es revisar las ganancias de las empresas. Y qué inversiones hicieron. Todo esto... También, hay que decir, en el marco de un gobierno que pretende captar inversiones para vaca muerta y que para eso no puede tener un esquema tarifario de congelamiento. Es decir, se podrá un mes, 2 meses, hasta que se instrumente un nuevo programa del esquema tarifario, pero las tarifas van a ser actualizadas. No te quedes con que lo que pagas hoy va a ser lo mismo que pagues a fin de año. Va a haber una actualización. Lo que no se sabe es cómo se va a calcular, si a la par de la inflación o si se va incluso a desagregar aún más los consumos. ¿Qué va a pasar con las empresas, las pymes productivas, que están también en una situación vulnerable? Los hogares, no todos los hogares están en la misma situación, pero a todos los hogares les ha ido... ha resultado un peso súper relevante en los últimos 4 años el aumento tarifario, así que bueno, sobre eso está dirimiéndose qué va a suceder. Punto número 6, las pymes. Bueno, esto es importante, es lo que te mencionaba antes, Pauli. Las pymes están en una situación, te diría, muy complicada. Por un lado, tasas de interés exorbitantes que a muchas las empujan a tener que ir del mercado formal al informal, buscando tasas de descuento para ese efectivo que no entra, esos cheques cuyos proveedores pagan a 6 meses, pero tienen la urgencia de pagar a fin de mes en 30 días los sueldos. Están en un intrincado financiero muy complejo con ventas a la baja. Entonces, lo que se está proponiendo acá es, en principio, un plan de pagos. Si sos pyme y debes impuestos, va a haber un plan de pagos y se está hablando de cuotas a largo plazo, pero además lo que se está considerando es la posibilidad, por eso va al Congreso, de hacerlo en concepto de moratoria. Es decir, usted pague
puede acogerse al plan de pagos y los intereses que debería pagar por lo que ya está debiendo se le perdonan. Están en esa situación tratando de establecer la letra chica, pero quieren elevar, digamos, las posibilidades de las pymes de cumplir con el fisco sin que estén ahogadas, porque muchas pymes hoy dicen, yo no puedo cumplir. Realmente no puede. Porque no estoy vendiendo y no estoy teniendo liquidez por parte de mis proveedores, no me pagan, entonces no tengo dinero. Y por eso también se habla de la exhibición de contribuciones patronales, para proteger el empleo formal en el sector pyme. Y acá también tenemos otros de los sectores que hay que proteger. Nuestra sociedad tiene un entramado. Hay mucha tensión, muchas preguntas. Alta vulnerabilidad para los jubilados y para las asignaciones universales por hijo, que son aquellos seguros, podemos decirlo, los más vulnerables de la sociedad. En principio, tarjeta alimentaria, esto va a ser de manera automática. ¿Para jubilados está confirmado? Eso es lo que están tratando de... Hasta último momento se decía que sí, después se dio marcha atrás y solamente para la OH, porque ¿qué pasa? Todo esto tiene que hacerse un cálculo, un costo fiscal. Y sobre todo establecerse los plazos. ¿Es un mes? ¿Es solo diciembre? ¿Es para tener una buena noticia y aliviar los bolsillos en diciembre, que también es un mes complicado en términos inflacionarios? Cuando en febrero ya haya un programa monetario y se empiece con este proceso de desaceleración de los precios, ¿va a persistir? Probablemente no. Se está discutiendo también con los gobernadores qué parte se hace cargo de esta financiación. Y eso sí, lo que sí está confirmado, también para jubilados y no solo para beneficiarios de planes sociales, es la devolución por IVA, con un tope de 700 pesos en principio mensual. Habrá que ver si esto se confirma o no. Pero es importante porque cuando se tomó la medida del gobierno anterior de devolución del IVA, una de las mayores críticas que se hizo, incluso dentro de ese gabinete, era, pero le llega a todos por igual. Y hay gente a la que el IVA, en términos de pesos, le resulta muy poco. En cambio, para otros, con el gran peso que tiene el alimento sobre sus costos de hogar, es realmente una medida muy necesaria. Un detalle importante que quizás mañana podamos profundizar, las tarjetas van a llegar directamente, nadie tiene que hacer ningún trámite. Se cruzan datos, mucho eso. Por suerte la ANSES dispone de una base de datos muy importante, así que se cruzan datos y es automático. Y después lo que tenés acá, que es el pacto fiscal, esto todavía se está discutiendo, pero por lo pronto... Hoy hay una reunión con gobernadores, ¿no? Es clave esa reunión. Ya se sabe lo que los gobernadores están pidiendo. Dicen, la caja no nos alcanza. Están todas las provincias elaborando sus propios presupuestos, igualmente a la espera del gran presupuesto nacional, pero lo que dicen las provincias es, este consenso fiscal, pacto fiscal que hemos firmado con la anterior gestión, era en el marco de unos supuestos económicos que no se han logrado y que no se lograrían por lo pronto en los próximos 6 meses. Sin ir más lejos, la economía sigue en baja, no hubo recuperación. Pues bien, ¿qué dicen las provincias? No me obligues a mí a empezar a bajar impuestos cuando lo único que yo tengo para asegurarme cierta base de ingresos son los impuestos. Claro. ¿De qué estamos hablando? Y fundamentalmente de ingresos brutos. Algunas provincias incluso están proponiendo subirlo, esa alícuota, en vez de bajarlo. Bueno...